Señor, debe alejarse del avión. La voz era joven, aguda y estaba cargada de una impaciencia que se atenuaba en el tranquilo aire de la mañana. Arthur Albrecht, de 87 años, no se inmutó. Continuó con su movimiento circular lento, puliendo una pequeña sección de la piel de aluminio del avión de combate con un paño suave. El avión P-86 Saber, una reliquia de una guerra olvidada, se encontraba sobre un pedestal de hormigón justo afuera de la puerta principal de la base de la Fuerza Aérea de Creech. Había sido su ritual durante años. El guardia de seguridad, un hombre no mayor que el nieto de Arthur, intercambió una mirada con su compañero. ¿Me escuchaste, viejo? Esta es propiedad gubernamental restringida. No puedes estar aquí afuera simplemente frotándolo. Arthur hizo una pausa. Dejó escapar un suspiro lento mientras el aire fresco de Nevada le empañaba el rostro. Enderezó su espalda cansada, con la mirada no puesta en los guardias, sino en las letras descoloridas justo debajo del dosel de la cabina. Aún podía ver el fantasma del nombre que él mismo había pintado allí hacía tantas décadas: Carolina Bell. Él no dijo una palabra. Su silencio fue su escudo. Un hábito aprendido en lugares mucho más ruidosos y peligrosos que este trozo de césped bien cuidado. Licencia y identificación. Entonces el primer guardia espetó y dio un paso más cerca. Su compañero, un poco más indeciso, mantenía una mano cerca de su arma. Eres un vagabundo o un vándalo. Y de cualquier manera, tu mañana está a punto de volverse mucho más complicada. El enfrentamiento que se estaba gestando bajo el sol del desierto era un espectáculo en ciernes. El tráfico matutino en dirección a la base disminuyó. Los conductores estiran el cuello para ver a los dos jóvenes guardias uniformados que se alzan sobre el anciano encorvado con una chaqueta de cuero gastada. Arthur se movía con una lentitud deliberada que los guardias confundieron con tranquilidad o desafío. Metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta. El cuero agrietado crujió en protesta. Los guardias se tensaron y su postura pasó de autoritaria a agresiva. Tranquilo, papá, advirtió el guardia principal, bajando la voz una octava. No hagas movimientos bruscos. La mano de Arthur no emergió con un arma, sino con una simple billetera de cuero maltratada. Estaba desgastado por los bordes, el tipo de objeto que había compartido la vida de un hombre durante medio siglo. Manipuló torpemente el cierre, con los nudillos hinchados por la artritis. El guardia se lo arrebató de la mano con impaciencia. Veamos qué tenemos aquí, murmuró mientras lo abría. Arthur Albrecht. Bueno, Arthur, aquí dice que tienes 87 años. ¿No tienes un porche donde sentarte? Su compañero se rió entre dientes. Una pequeña multitud de espectadores comenzó a reunirse a una distancia respetuosa. Algunos aviadores en camino a la formación matutina. Una pareja de contratistas civiles esperando sus insignias. Los susurros recorrieron el pequeño grupo. Todos conocían al anciano. Era un elemento fijo, una parte silenciosa y discreta del paisaje de la base. Tan permanente como el avión que cuidaba con tanto cariño. Nunca habían visto a nadie molestarlo antes. El guardia principal, cuya etiqueta con el nombre decía Miller, parecía disfrutar de la atención que ahora estaba recibiendo, afirmando su nueva autoridad. Sacó la licencia de conducir de Arthur de su funda de plástico y la sostuvo contra la luz como si fuera una falsificación. Vives a solo unas millas de aquí. ¿Qué pasa, Arthur? Te pierdes en tu paseo matutino. La mirada de Arthur permaneció fija en el avión. Miró el punto del fuselaje que acababa de pulir y vio el reflejo distorsionado del rostro sonriente del guardia. Él ignoró la pregunta del hombre. Su mente no estaba enteramente en el presente. El olor del pulimento, el tacto fresco del metal bajo la tela. Era una forma de oración, una comunión. Él no te está escuchando, dijo Miller. El segundo guardia, dijo Evans. Tal vez no esté del todo bien. Oh, me aseguraré de que esté allí, dijo Miller, con la voz endurecida. Se interpuso entre Arthur y el avión, bloqueando su visión.
Fue un acto calculado de dominio, una interrupción física de la devoción silenciosa del anciano. Estoy hablando contigo. Muestra algo de respeto por el uniforme. La ironía de la declaración flotaba en el aire. Los ojos de Arthur finalmente se movieron, no con enojo, sino con un cansancio profundo, profundo. Miró al joven, su uniforme impecable, su arrogancia inmerecida. Había visto a chicos así antes, llenos de fuego y seguridad. Muchachos con los que había volado, por los que había luchado y enterrado. Este avión es un monumento conmemorativo, sermoneó Miller, señalando con el pulgar por encima del hombro hacia el sable. Este no es tu puesto de lustrabotas personal. Al estar aquí, estás faltando el respeto a la memoria de los pilotos que volaron estas cosas. Las palabras golpearon a Arthur con una fuerza física, faltándole el respeto a su memoria. Un músculo de su mandíbula se contrajo. Había pulido este avión bajo la lluvia y el sol, a través de veranos abrasadores e inviernos amargos. Cada movimiento circular de su mano era un acto de recuerdo. Cada superficie pulida era una historia que mantenía viva. No lo hizo por sí mismo, sino por los rostros que ya no podía ver, por las voces que ya no podía oír. Lo hizo por Jimmy, su compañero, que nunca regresó a casa. Lo hizo por la propia Carolina Bell, la chica que le dio nombre al avión, que había esperado y luego seguido adelante como la vida lo exigía. Creo, dijo Arthur, con la voz ronca por la falta de uso. Tengo derecho a estar aquí. ¿Crees que tienes algún derecho? Miller se burló, dando un paso más cerca, invadiendo el espacio personal de Arthur. No tienes ningún derecho aquí excepto los que yo te doy. En este momento, usted tiene derecho a permanecer en silencio porque está detenido por invadir una instalación federal y negarse a obedecer las órdenes legales de un oficial de seguridad. Extendió la mano hacia sus esposas. El clic metálico que hizo cuando los desabrochó del cinturón fue anormalmente fuerte en la silenciosa tensión. La multitud se quedó sin aliento. Hasta ahora había sido una disputa verbal, una injusticia menor. Ahora estaba cruzando una línea. Para algunos, la imagen de un anciano frágil a punto de ser encadenado por pulir un monumento fue demasiado. Estaban saliendo los teléfonos. Sus pantallas oscuras apuntaban a la escena como ojos acusadores. Fue el exceso de confianza de Miller lo que lo hizo descuidado. Mientras hacía un gesto grandilocuente hacia el avión, su mano golpeó la descolorida ilustración. De la nariz. El mismo lugar donde una vez sonrió una chica pin-up con un vestido azul. Esto es un pedazo de historia, no un juguete personal. El contacto casual e irrespetuoso con el avión logró lo que los insultos no pudieron. Rompió la calma de Arthur. Su respiración se entrecortó y, por una fracción de segundo, el hormigón blanqueado por el sol de la entrada de la base se disolvió. Ya no estaba en Nevada. El aire estaba cargado de olor a combustible para aviones y sudor. El rugido de una docena de motores Allison J-35 llenó sus oídos, una sinfonía ensordecedora de poder. Tenía 23 años nuevamente. Atado a la cabina, con el joystick vibrando en su mano. Junto a él en la pista, Jimmy le estaba haciendo un gesto de aprobación con el pulgar. Su sonrisa era un destello blanco contra su rostro oscurecido por el sol. La campana de Carolina, recién pintada, brillaba bajo el sol de Corea, una promesa de suerte, un faro de hogar. El recuerdo era tan vívido, tan completo. Fue un golpe físico. Se tambaleó sobre sus pies, su mano instintivamente fue hacia el costado del chorro, no para pulirlo, sino para estabilizarse, para tocar un pedazo de su pasado que de repente era terriblemente real. El destello de recuerdo desapareció tan rápido como llegó, pero lo dejó conmocionado y su compostura cuidadosamente construida comenzó a quebrarse. Sin que los guardias lo vieran, pero presenciado por varios curiosos, un coche se detuvo a unos 50 metros de distancia. El conductor era un hombre de unos 40 años, con el pelo cortado al estilo militar estricto. Vestía ropa de civil, pero se comportaba como un soldado. Era el sargento mayor Kent,
jefe de mantenimiento de aeronaves fuera de servicio. Había visto al anciano en el Saberjet durante años. Él conocía el ritual silencioso. Una vez le preguntó a un historiador de la base sobre esto y le contó un poco de la historia, lo suficiente para saber que el anciano era más que un excéntrico local. Ver a Miller y Evans acosándolo, verlos adoptar posturas y amenazarlo, llenó a Kent de una furia fría y profesional. Esto no fue solo un mal procedimiento, fue una profanación. Estos jóvenes guardias se enorgullecieron de tener un poco de poder. No tenían idea con quién estaban tratando, ningún concepto de la historia que estaban pisoteando. Sabía que llamar a su supervisor directo solo complicaría los procedimientos y el papeleo. Esta situación requería un martillo más grande. Sacó su teléfono y su pulgar voló por la pantalla. Tenía un número en su lista de contactos que pocas personas tenían, un número reservado para verdaderas emergencias. Presionó el botón de llamada y lo escuchó sonar una vez antes de que una voz nítida y profesional respondiera. Oficina del general Davis. Este es el sargento mayor Kent, dijo en voz baja y urgente, con la mirada aún fija en la escena que se desarrollaba. Necesito hablar con el general. Es una emergencia. El general está en una reunión informativa. Sargento. ¿Puedo tomar un mensaje? La ayudante preguntó con un deje de desdén en su tono. Señora, con el debido respeto, tiene que sacarlo de esa reunión informativa ahora mismo, insistió Kent, endureciendo la voz. Dile que se trata del señor Albrecht. Dígale que la seguridad está tratando de arrestar al coronel Albrecht en la guardia de la puerta. Hubo una pausa en el otro extremo de la línea. Kent pudo oír el ruido de un teclado mientras el asistente probablemente hacía referencia al nombre. Observó cómo Miller agarraba el brazo de Arthur. El agarre de Kent sobre su teléfono se hizo más fuerte. Dígale al general, dijo Kent, con la voz peligrosamente baja, que le están poniendo las manos encima ahora mismo. Dentro del edificio de comando de la base de la Fuerza Aérea de Creech, el mayor general Marcus Davis estaba en medio de una reunión informativa de alto nivel sobre estrategias de despliegue de drones. Era un hombre acostumbrado al peso del mando. Su rostro era una máscara de severa concentración. Su ayudante, una joven capitana, apareció de repente en la puerta. Su expresión era una mezcla de pánico y resolución. Ella rompió el protocolo y caminó directamente al lado del general. Inclinándose para susurrarle al oído, «Señor, el sargento mayor Kent está en la línea. Es una emergencia en la puerta principal. Dice que la seguridad está arrestando a un tal coronel Albrecht». La expresión de Davis no cambió ni un segundo, pero un silencio se apoderó de él. Levantó una mano, silenciando al mayor que estaba hablando. Toda la habitación quedó en silencio. El nombre Albrecht no era solo un nombre para él. Era una leyenda, una pieza de la historia de la Fuerza Aérea. «¿Coronel Arthur Albrecht?», preguntó Davis en voz baja, apenas un susurro. «Sí, señor», confirmó la ayudante, pálida ante la pantalla del P-86. «Kent dice que lo tienen bajo control». La transformación fue instantánea. El severo comandante estratégico desapareció, reemplazado por algo más fiero. El general Davis se puso de pie de un salto. Las patas de su silla rasparon con fuerza contra el suelo. Todos los oficiales de la sala se pusieron rígidos, con la atención fija en él. «Traigan mi coche», ordenó Davis, con un gruñido bajo que llenó la sala de una energía palpable. Cogió su gorra de servicio de la esquina de la mesa. «Ahora, comuníquenme con el jefe de seguridad de la base por radio. Díganle que ordene a sus hombres en la puerta principal que se retiren inmediatamente. Que si siquiera le hacen un rasguño a ese hombre, yo personalmente acabaré con sus carreras antes del almuerzo. Muévanse». Su ayudante se apresuró a obedecer. El general, sin decir una palabra más a los atónitos oficiales en la sala de reuniones, salió con paso decidido, con el rostro convertido en una nube de ira contenida. El público ahora comprendía lo que los guardias de la puerta no lo hicieron.
El anciano no era una molestia que hubiera que eliminar. Era un tesoro que había que proteger. De vuelta en el avión de sables, Miller disfrutaba de su momento de triunfo. Había logrado intimidar al anciano y ahora estaba en proceso de esposarlo. Muy bien, vámonos, papá. Ya has causado suficientes problemas por un día. Tiró del brazo de Arthur tras su espalda, con un movimiento brusco e indiferente. El anciano gruñó de dolor, su hombro protestando por el ángulo incómodo. Este fue el último error irreparable. Esta fue la extralimitación de la que no había vuelta atrás. La multitud murmuró en protesta, un sonido colectivo de desaprobación. Una mujer gritó: «Es un anciano. Déjenlo en paz». Miller los ignoró. «Es sospechoso de interferir con una instalación militar», anunció en voz alta, intentando justificar sus acciones. «Es un asunto de seguridad de la base». Estaba tan concentrado en su actuación, tan absorto en su propia autoridad, que no oyó las sirenas que se acercaban hasta que casi lo tenían encima. No eran los gritos familiares de la policía local. Era el grito gutural y profundo de las escoltas de la policía militar. Un sedán de comando negro, con la bandera de 2 estrellas de un mayor general ondeando en el guardabarros, se detuvo con un chirrido a pocos metros del lugar. Le siguieron 2 camiones de seguridad de la base, que acordonaron la zona con pericia, con las luces encendidas. Las puertas del primer coche se abrieron de golpe y apareció el general Davis. Era la viva imagen de la autoridad de mando. Su uniforme inmaculado, su rostro irradiando una intensidad que hacía crujir el aire. Miller y Evans se quedaron paralizados, con la boca ligeramente abierta. Reconocieron la bandera del coche al instante. Todo su mundo se tambaleó. El general ni siquiera los miró. Sus ojos, ardían con un fuego frío, estaban fijos en una sola persona, Arthur Albrecht. Cruzó la hierba con paso decidido, dispersando a los espectadores como pájaros asustados. Se detuvo justo frente a Arthur, quien Miller aún sujetaba torpemente. La voz del guardia Davis era como el hielo. «Suéltalo ya». Miller, torpemente sorprendido, soltó de inmediato el brazo de Arthur y le quitó las esposas, con manos temblorosas. El general Davis esperó a que Arthur quedara libre, frotándose la muñeca. Entonces, en un movimiento que dejó atónitos a todos los presentes, el general de 2 estrellas juntó los talones y ofreció el saludo más agudo y profundo de su vida. Su mano era una cuchilla que cortaba el aire, deteniéndose justo junto a su ceja. «Colonel Albrecht», dijo el general, con una voz que resonaba con un respeto que rayaba en la reverencia. «Es un honor verlo, señor. Me disculpo por la conducta de mis hombres». Una oleada de conmoción recorrió a la multitud. Con él, el título flotaba en el aire, como si cambiara la calidad misma de la luz. Miller y Evans parecían haber sido alcanzados por un rayo, con el rostro ceniciento. Arthur, que ya no era el anciano encorvado y cansado, parecía crecer en estatura. Enderezó la espalda y, aunque su cuerpo era frágil, su porte era inconfundiblemente el de un oficial. Devolvió el saludo con mano experta, aunque ligeramente temblorosa. Tranquilo, el general Davis dejó de saludar, pero permaneció firme. Giró ligeramente la cabeza, su mirada recorrió a la multitud, pero sus palabras se dirigieron a los 2 guardias petrificados. «¿Saben quién es?», preguntó en voz peligrosamente baja. No esperó respuesta. «Están ante el coronel Arthur Albrecht, un hombre que voló 142 misiones de combate sobre Corea en este mismo avión. Este P-86 Saber, el Carolina Bell, no es solo un monumento, es su avión». El general se acercó un paso más al avión, rozando suavemente el fuselaje cerca del nombre descolorido con la mano. «Este hombre es un triple as. Derribó 16 cazas MiG enemigos, 3 de ellos en un solo día. Recibió la cruz por servicio distinguido por volar su avión gravemente dañado de regreso a la base después de que su compañero fuera derribado,
negándose a abandonar el cielo hasta que pudiera guiar los helicópteros de rescate a la posición de su amigo. Recibió 2 estrellas de plata, la cruz por vuelo distinguido y un corazón púrpura. Con cada metal nombrado, Arthur parecía erguirse. La voz del general se elevó, llena de una pasión que cautivó a todos. Este hombre, este anciano que estabas a punto de encadenar, es una leyenda viviente. Es parte de la historia que juraste proteger. No pule este avión porque sea un vagabundo. Lo pule para honrar la memoria de los hombres que no regresaron a casa. Lo pule porque tiene un derecho ganado a sangre y fuego que es imposible de comprender. La multitud estaba en silencio, envuelta en un abrazo. Quienes sostenían sus teléfonos ya no grababan un incidente. Documentaban un momento histórico. Un hombre mayor entre la multitud, un veterano jubilado, se secó una lágrima. Tras reivindicar a Arthur, la mirada gélida del general finalmente se posó en Miller y Evans. Caminó lentamente hacia ellos hasta que estuvo a centímetros del rostro de Miller. «Sus nombres», dijo. No era una pregunta. «Miller, señor». «Oficial de seguridad Miller», balbuceó el joven, evitando la mirada del general. «Evans», susurró el otro, con una voz apenas audible. «Miller, Evans», dijo el general, con los nombres oliendo a veneno. «Eres una vergüenza para el uniforme que llevas. No tienes juicio, ni percepción, ni una pizca del respeto que la generación de este hombre luchó y murió por preservar. Tu grave incompetencia y falta de respeto no solo han insultado a un héroe nacional, sino que han avergonzado a toda esta instalación. Preséntate en la oficina del jefe de seguridad. Se te confiscarán las armas y se te asignará un puesto administrativo en espera de una revisión completa de tu aptitud para el servicio. Puedo asegurarte que el resultado de esa revisión es incuestionable». Se quedaron allí, despojados por sus palabras, con su arrogancia hecha añicos. Pero cuando se dieron la vuelta para marcharse, avergonzados, Arthur dio un paso al frente. Puso una mano suave sobre el brazo del general. «General», dijo Arthur, con voz tranquila pero clara. «Son jóvenes. En su mundo, las amenazas son diferentes. Ven a un anciano extraño. Creen que están haciendo su trabajo. Una lección dura sigue siendo una lección». Su gracia era un poderoso contrapunto a la furia del general. Miró a los 2 jóvenes, no con ira, sino con un destello de algo parecido a la compasión. «Recuerden este día. Que los haga mejores». Mientras Arthur hablaba, su mano descansaba sobre el morro del avión, cerca de la pintura descolorida del Carolina Bell. Por un instante fugaz, la escena cambió de nuevo. No era viejo. Tenía 23 años, cubierto de grasa y pintura, de pie en una pista improvisada en un país extranjero. Su amigo Jimmy estaba a su lado, delineando cuidadosamente el vestido azul de la chica de calendario. Se reían, llenos de la aterradora y hermosa invencibilidad de la juventud. «Nos traerá suerte, Artie», había dicho Jimmy, con la voz llena de esperanza. «Nos traerá a casa». Pulir el avión no se trataba solo de recordar la guerra. Se trataba de recordar al chico que había dicho eso y la esperanza que habían compartido. En las semanas siguientes, la historia del coronel Albrecht y el general Davis se convirtió en una leyenda local. El mando de la base actuó con rapidez. Se presentó una disculpa pública formal al coronel Albrecht. Se instaló una hermosa placa de bronce frente al P-86 Saber, que detallaba su historia completa y el increíble historial de combate de su piloto. La placa terminaba con la línea mantenida con honor y devoción por quien la pilotó, el coronel Arthur Albrecht, arrepentido por la USAF. El general Davis también ordenó un nuevo programa de entrenamiento para todo el personal de la base, centrado en la historia de la base, sus veteranos más distinguidos y un nuevo protocolo de interacción con el público, denominado la regla Albrecht. Miller y Evans fueron, como había prometido el general, reasignados permanentemente. Sus días de patrullar la base habían terminado,
reemplazados por tareas de limpieza en el almacén menos visitado de la base. La vergüenza de su reprimenda pública lo seguía a todas partes. Una tranquila mañana de martes, aproximadamente un mes después del incidente, Arthur estaba en su puesto realizando su ritual. La nueva placa brillaba al sol. Oyó pasos en el césped detrás de él y se giró para ver a un joven vestido de civil acercándose tímidamente. Era Miller. Se veía diferente sin su uniforme, más pequeño e inseguro. Ya no sonreía con suficiencia. Se detuvo a pocos metros, sosteniendo una pequeña bolsa. No dijo nada durante un largo rato, solo observó los movimientos lentos y constantes de Arthur. Finalmente, dio un paso adelante y le ofreció la bolsa. Señor, dijo, la palabra ya no era una formalidad, sino una genuina señal de respeto. Le compré ropa nueva, microfibra de alto rendimiento y una botella de agua. Hace calor aquí afuera. Arthur hizo una pausa en su trabajo. Miró el rostro del joven. Lo miró de verdad y no vio al guardia arrogante, sino a un niño que había aprendido una dura lección. Tomó la bolsa. Gracias, hijo, dijo simplemente. Miller asintió, aparentemente incapaz de encontrar más palabras. Se quedó allí parado un momento, observando al viejo héroe pulir su pájaro Barb. Luego, con un último asentimiento respetuoso, se dio la vuelta y se alejó. Un poco de su propio honor finalmente restaurado. Arthur lo vio irse, luego regresó a la campana de Carolina, con un paño limpio en la mano, continuando su vigilia bajo el vasto cielo del desierto. Las historias de héroes como Arthur Albrecht no solo están escritas en los libros de historia, sino en actos silenciosos de devoción. Caminan entre nosotros. Su valor, oculto a plena vista.